Buenas tardes, chicos. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes, doctora. ¿Qué tal, chicos? Vamos a comenzar con nuestra práctica de hoy. Ayer les mandé un tema grabado. Era el último tema de la unidad 3, que es adulto mayor. Si han podido escuchar la grabación, es un tema que ya no es desconocido para ustedes, puesto que ya lo han avanzado en una mayor parte, diría, en nutrición básica y dietética, ¿no es cierto? Entonces, sobre todo las características en el adulto mayor, ¿no? También les puse el texto del Ministerio de Salud, de donde se ha extraído las diapositivas que vienen a ser un resumen, ¿no? Pero para que ustedes lo tengan en texto, les he pasado todo el documento que es la norma de atención para el adulto mayor, ¿no? De atención nutricional para el adulto mayor. Entonces, con esta breve explicación, lo que vamos a hacer hoy día es directamente los ejercicios. En la anterior clase del día miércoles les había pasado, ¿no es cierto?, una práctica que tenían que realizar, ¿no? Bueno, hemos hecho algunos ejercicios más que todo también, y ahora vamos a completar lo que es la evaluación nutricional del adulto. Estaba pendiente con ustedes el tema, bueno, no es tema, sino condiciones especiales, ¿no? En pacientes internados, sobre todo, o pacientes que están postrados en cama. Entonces, en ese sentido, teníamos que ver paciente con edemas, casos de pacientes con edemas y pacientes con amputaciones, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a hacer hoy. Y posteriormente, terminando esto, nos vamos a ir a ver nuevamente el tema de adultos en la parte de tablas para explicar un poquito más, si tienen alguna duda ustedes acerca de los percentiles que se utilizan para determinar desnutrición, sobre todo en pacientes adultos mayores, con la ayuda de la circunferencia muscular del brazo, que es una buena alternativa que tenemos los nutricionistas como una medición antropométrica, ¿no? Que muchas veces a los adultos mayores que están postrados en cama, ya les he dicho, tienen algunos problemas de escoliosis, ¿no es cierto? Entonces, a veces, o también por indiferencia de los adultos mayores, a veces no están tan predispuestos a hacerse realizar las mediciones antropométricas, entonces es difícil. Entonces, una alternativa es medirles el contorno del brazo o el perímetro braquial o circunferencia muscular del brazo, como ustedes quieran llamarlo, se puede llamar de esas diferentes formas. Entonces, solamente con esa medición podemos hacer un seguimiento de nuestro paciente, ¿no? Un seguimiento nutricional antropométrico y saber si nuestro paciente está en condiciones adecuadas o se está desnutriendo. Más que todo nos sirve para prevenir la desnutrición en los pacientes adultos mayores, tanto hombres como mujeres, ¿no? Pero eso estaríamos ya realizando casi en la segunda parte de nuestra sesión de hoy, chicos. Ya, entonces directamente ahora voy a pasar a presentar a ver. No sé si logran ver. Determinación de peso en el paciente postrado 2. ¿Estoy compartiendo o me está saliendo mal? Creo que no están viendo, ¿no, chicos? Y solo se ve su pantalla, licenciada. Ya, enseguida entonces voy a volver a presentar ahora nuevamente. A ver. Ajá, ahora sí. Ahora sí, ¿no es cierto? Sí, licenciada. Ya. Ya, entonces lo que vamos a ir haciendo es, como ustedes ya saben, aquí yo tengo dos ejercicios, ¿listo?
Ya están prácticamente resueltos. Lo que quiero es de que con ustedes ir haciendo paso a paso y que vayan verificando los resultados, ¿no? Entonces, vamos a ver de paciente con amputaciones. Primeramente, les voy a explicar la tabla. Ustedes están agarrando la tabla de fórmulas, ¿no es cierto? Entonces, en la última parte, está la tablita doblada en dos, ¿no es cierto? Como un librito, como un díptico. Entonces, ubiquen, por favor, donde dice paciente con amputaciones y tienen ahí un cuadro rojo. ¿Sí? Es al final de la tabla ya. Me dicen cuando hayan ubicado la tabla, esa partecita, esa fórmula. Recuerden que tienen que estar con tablas. ¿Ya? Sí, Alicia. Ya. Entonces, tenemos paciente con amputaciones y hay dos fórmulas. Una que está remarcada y otra que es otra alternativa para poder sacar el peso real. La primera de ellas, bueno, antesitos les explicaré el cuadro rojo, donde dice segmento corporal y porcentaje, ¿no? Entonces, se van a extrañar de algunos segmentos corporales. Ya les voy a explicar por qué. Dice, en primera instancia, segmento corporal, tronco sin extremidades. Entonces, valdría decir que tenemos a una persona solamente con el tronco, sin piernas completas y sin brazos, ¿no? ¿Qué hay? Existen estas personas sin extremidades, ¿no es cierto? Eso pueden hacer anomalías congénitas o también puede ser por accidentes, ¿no es cierto? Entonces, ¿a qué porcentaje corresponde restar ¿cómo se llamaría? Los miembros que tenía este paciente, ¿cuánto corresponde en porcentaje? Es el 42.7. Ya, este sería el porcentaje, el cual tenemos que calcular con el 100% de su peso total. Luego tenemos como otro segmento corporal al miembro inferior completo, es decir, desde donde comienza el muslo, ¿no es cierto? Tomando en cuenta muslo, pierna y pie. Entonces, sería un 18.6% del peso total de nuestro paciente. A eso representa. Luego tenemos el muslo, ¿no? El muslo que corresponde a 11.6%, ¿no? Ojo, aquí estamos viendo solo muslo, no pierna ni pie, solamente muslo, ¿ya? Luego tenemos la parte inferior de la pierna con pie. Entonces vendría a ser de la rodilla para abajo. Corresponde al 7.1% en porcentaje del peso corporal total. Tenemos cabeza y cuello. ¿A cuánto representa la cabeza y cuello en porcentaje? Al 7%. Aquí ya seguramente se están extrañando cómo una persona vamos a hacer antropometría o vamos a determinar el peso si este paciente sin cabeza y cuello ya no vive, ¿no es cierto? Chicos. Sí, Alicia. Sí, Alicia. ¿No es cierto? Ya, en este caso está bien clarito, ¿no? Sin cabeza y cuello. ¿Cuánto representa? 7%, pero no vamos a tener pacientes sin cabeza y cuello. ¿Pero por qué es este cuadrito? Porque también se utiliza en lo que es la ciencia forense, ¿no? Entonces, los forenses utilizan este mismo cuadro para determinar, por ejemplo, el peso de un paciente óbito, ¿no? Que ya ha fallecido y que esta hora se escuchan muchas noticias, ¿no? De pacientes a los cuales los descuartizan y por acá, por allá van poniendo sus diferentes partes del cuerpo. Entonces, para identificar
si corresponde a una persona, muchas veces lo que hacen es pues pesar, ¿no? Pesar, sacar el porcentaje y todo aquello. Entonces utilizan estos porcentajes en las ciencias forenses también por si acaso. No, lo que a nosotros nos interesa, eso vamos a utilizar. Pero lo que no vemos como nutricionistas, entonces pues lo dejamos ahí, ¿no es cierto? Simplemente como dato en este cuadro. Entonces, cabeza y cuello para nosotros no es de utilidad porque ya es un paciente muerto y nosotros en nutrición no trabajamos con óbitos, ¿no? Luego tenemos el brazo completo, que es 6.5% del porcentaje corporal, ¿no? Del total de su cuerpo. Luego tenemos la parte inferior de la pierna, sin pie, ¿no? Entonces, solamente la pierna, a partir de la rodilla hacia abajo, menos el pie, ¿no? También aquí no estaría, ¿no es cierto?, mucho nuestra función, porque imagínense nuestro paciente que no tenga esa parte, pero sí el pie. Entonces, medio que no da, ¿no es cierto? A no ser que el pie le unan a la rodilla, en ese caso, ¿no? Pero eso es bien difícil. Parte superior del brazo. Uy, qué viento. Parte superior del brazo, ¿no? Que tampoco muchas veces esto no lo vamos a utilizar. Luego tenemos antebrazo con mano, probablemente sí, porque cuando hay amputaciones, muchas veces les cortan la mano hasta el antebrazo o inclusive todo el brazo, ¿no? Pero no una parte nomás, no he visto yo en servicios donde hacen amputaciones este caso donde pueden hacerle una parte y luego unir, ¿no es cierto? Por decirles unir en la mano en el hombro. No he visto esos casos. Sí he visto, y han debido ver ustedes, anomalías congénitas donde hay pacientitos que nacen sin brazo, pero sí tienen una especie de manito que les sale del hombro, ¿no es cierto? Luego tenemos otro caso que vendría a ser el antebrazo con la mano, ¿no? Que sería un 3.1%. Antebrazo sin la mano, 2.3%, el pie solito, 1.8%, y la mano solita, 0.8%, ¿no? Entonces, estos porcentajes a nosotros nos van a ayudar, nos van a ser de mucha utilidad, algunos de ellos, para poder hacer el cálculo de peso de nuestros pacientes que estén en esta situación de amputados, ¿no es cierto? Entonces, como les decía, tenemos dos fórmulas. La fórmula de arriba, que está remarcadita, es para calcular el peso de nuestro paciente, siempre y cuando este paciente, ¿no?, haya llegado y hayamos podido tomar ese peso en el momento del accidente, por decirles. Llegó de un accidente y llegó ya sin piernas. Entonces, directamente, porque esto es muy raro, por eso casi no se utiliza esta fórmula, pero es para que ustedes lo tengan. Entonces, llegó el paciente y primero a la balanza para ver cuánto pesa, ¿ya? Y este peso sería el peso medido, ¿ya? En ese caso. Entonces, se utiliza ese peso medido como numerador y abajo utilizamos el 100% menos el porcentaje de amputación. Este peso, esta fórmula más bien, nos va a dar el peso con el cual el paciente solía estar, normalmente tenía el peso ese, ¿ya? Entonces, esto inclusive puede servir, como les decía, en la ciencia forense para saber, por decirles, hay partes del cuerpo y lo miden. Entonces, harían ahí la ecuación con el resto de componentes que le faltan, ¿no? Para saber cuánto pesaba ese paciente cuando estaba completo. Más claro, y creo que está así, ¿no es cierto? Peso del paciente cuando estaba completo, ¿ya? Por 100. Entonces, esa sería la primera fórmula para conocer el peso del paciente completo, ¿ya? Y la segunda fórmula es la que más vamos a utilizar, es para determinar el peso real de un paciente. No siempre, en ninguna ocasión que yo haya visto, por la experiencia que tengo, es que si un paciente accidentado ha llegado a un servicio de salud, pues no lo van a pesar inmediatamente. Primero le van a hacer signos vitales y todo lo que corresponde, ¿no es cierto? Los primeros auxilios, pero peso generalmente no le van a tomar.
¿Ya? Entonces, cuando ya está internado el paciente, nosotros para poder hacerle alguna intervención, un cálculo de nutrientes, un cálculo de líquidos, por ejemplo, si es un paciente que se está descompensando, pues tenemos que saber su peso de ese paciente. Pero el peso real, el peso sin la parte de cuerpo que ha perdido este paciente. Entonces, necesitamos conocer para eso el peso usual. Y el peso usual, ustedes saben que es el peso que el paciente recuerda haber mantenido por un periodo largo de tiempo. Entonces, la mayoría de nuestros pacientes, por lo menos a nivel de urbano, no van a saber cuánto pesaba aproximadamente. ¿No? Así, yo pesaba 70 kilos o yo pesaba 60 kilos aproximadamente, más o menos, ¿no es cierto? Entonces nos van a dar un peso usual aproximado, ¿ya? Entonces, como es lo único que tenemos, es lo único que, o sea, es el único dato del cual podemos, el cual podemos utilizar. Entonces, ponemos ese dato menos el porcentaje de amputación, ¿no es cierto? En ambas fórmulas tenemos acá al lado los porcentajes de amputación que tenemos que operacionalizar, ¿ya? Entonces vamos a hacer dos ejercicios con estas dos fórmulas a la vez para que podamos sacar tanto el peso del paciente cuando estaba completo y el peso real del paciente que ya está con sus amputaciones. ¿Ya? Cualquiera de los dos nos puede servir. Entonces es bueno saber calcular en ambos casos, ¿no es cierto? ¿Alguna duda hasta acá en cuanto a la tabla y a lo que les he explicado para que pasemos a realizar el ejercicio? Les voy a dar 2 minutos. Chicos, ¿sabían que ha fallecido el esposo de la licenciada María Eugenia Encinas hoy? Sí, Sí, lo Lice, nos hemos había enterado. Sí, es una pena, ¿no? Igual el esposo de la licenciada Wamberdi, ¿no? Falleció también hace cuando estábamos en receso. Justo cuando empezó el receso. Sí, sí, realmente a muchos está tocando, ¿no? Esta enfermedad. Ya, ¿no hay ninguna pregunta entonces hasta acá? Una duda, Magister. En el tema del Sí. examen, como nos dice que ambas situaciones nos sirven, bueno, en este caso imagino que nos especificaría en el ejercicio si va a ser el peso medido o debemos sacar el peso usual, ¿correcto? Claro, claro que sí, claro que sí. De todas formas, yo en el ejercicio les voy a explicar en este momento cómo es el ejercicio para la primera fórmula y cómo es para la segunda. En el primero, bueno, en los datos tienen que darse cuenta, ¿no? Acá, por ejemplo, dicen este primer ejercicio, determinar el peso del paciente Mario Torrico, de 34 años. Se encuentra amputado de la parte inferior de la pierna con pie. Su peso medido es de 63 kilos. Entonces, ya les estoy dando peso medido, este dato, entonces directamente es que ustedes ya tienen que hacer con la primera fórmula, ¿no? Que sería esta. Voy a poner todito en azul, ¿no? Peso medido. Disculpen acá con este Word, no, pero no puede poner, no me pone bien igual que tiene que ir, ¿no es cierto?, al centro y multiplicación también al centro de la raya. Pero bueno, ya entonces esta es la fórmula que he copiado de la tabla, que es peso igual a peso medido, que es el peso que se le ha medido al paciente en el momento del ingreso, ¿no es cierto?, sobre 100% menos el porcentaje de amputación por 100. Esa vendría a ser la fórmula que vamos a aplicar. Y aquí, como les dije, les he puesto ya como dato peso medido. Entonces, si ya está el peso medido, es porque ya hay que usar esta fórmula, ¿ya? Si les doy peso usual, entonces directamente hay que usar la otra fórmula, ¿no? Eso está bastante claro, ¿ya? Entonces, simplemente con eso se van a guiar ustedes. Entonces, ¿qué hacemos acá? Vamos a aumentar un poquito directamente. Lo que hacemos es simplemente reemplazar, ¿no es cierto? Nuestro paciente llegó con 63 kilos. Su peso medido es ese, 63 kilos, ¿no es cierto? Ahora, estamos reemplazando. Peso medido, 63. Sobre
100% vendría a ser 100 menos el porcentaje de amputación. Este porcentaje de amputación tenemos que sacar de la tabla, ¿no? Del cuadrito rojo, donde dice que está amputado de la parte inferior de la pierna con el pie. Entonces buscamos pierna inferior de la pierna con pie. Está en el primero o el cuarto puesto. A ver, de arriba abajo. Busquen, por favor. El porcentaje sería 7.1. 7.1, ¿no? Y ese es el mismo dato que se copia acá, 7.1, ¿no? Entonces, por 100, igual estoy haciendo con la fórmula, despejando paso por paso. Entonces, aquí 63 copio el numerador, operacionalizo el denominador, 100 menos 7.1, 92.9, ¿no? Por 100. Verifiquen si está bien mi dato, 92.9. ¿Está bien? Sí, Lice. Ya. Entonces, ¿el peso cuál sería? Directamente dividimos 63 entre 92.9 por 100. Peso, resultado. Verifiquen si está bien. 67.8. Sí, Lice, está bien. Ya. Entonces, peso es igual a 67.8 ¿qué? Kilogramos. No nos vamos a olvidar de esta unidad de medida, ¿ya? Porque si me dejan en blanco, les voy a poner mal, ¿ya? Porque es aquí el peso en kilos, porque puede ser en gramos, puede ser en quintales, arrobas, no sé, ¿no? Ya, entonces, en kilos. Sí, dime. Si digamos nos saliera con decimales, ¿lo redondeamos o ponemos el decimal más? Sí, pueden redondear, les decía, a un decimal. Entonces, de aquí, ¿cuánto les ha salido? 67 punto. 81. Ya, entonces con un decimal, ¿no es cierto? 0.8. Si le saliera de 5 para arriba, es al inmediato superior, ¿no es cierto? En este caso nos quedamos así, 67.8. Si tienen dudas, pongan los dos decimales, no hay problema, chicos. Por un decimal no voy a hacer mucho problema porque, bueno, pues los ejercicios en el examen van a ser desarrollados, por si acaso. Ya, entonces tienen que aprender el paso a paso. Entonces, si ustedes se fijan, acá simplemente es seguir la fórmula y darse cuenta de que, bueno, aquí les he dado ¿cómo se llama? El dato del peso medido, 63, 100 menos el porcentaje. Solamente el porcentaje buscamos de la tablita, colocamos acá y hacemos la operación. 67.8 kilos, que es el peso del paciente cuando estaba completo, ya valga el término, no sé, ¿ya? Que estaba completito nuestro paciente. Pero ahora con ese porcentaje de amputación que ha perdido, solo pesa 63 kilos, ¿no? ¿Ya? Entonces, miren, ¿con cuál tenemos que hacerle el cálculo de sus nutrientes, de sus líquidos? ¿Con qué peso? ¿Con este 67.8 o con el 63? Con el de 67.8. A ver, ¿qué dicen otros chicos? Chicos, ¿con cuál tenemos que utilizar? ¿O cuál tenemos que utilizar para hacer sus cálculos? De proteínas, calorías, vitaminas, líquidos. 63 kilogramos. Ya. La segunda es la correcta, 63 kilos. ¿Por qué? Porque nuestro paciente ya no tiene su pierna y su pie. Entonces, esa parte del cuerpo ya no está formando parte de nuestro paciente. Tiene menos esa cantidad de peso, o sea, ha reducido nuestro paciente de peso. Por tanto, el peso real de nuestro paciente es 63 kilos. ¿Ya? Y con eso tenemos que trabajar.
¿no? Porque si no, imagínense, nosotros le damos con 67.8 y lo calculamos, digamos, por 35 calorías por kilo peso, bueno, porque está en reposo, entonces nos va a salir un número mayor de calorías. En vez de hacer que nuestro paciente se mantenga en su peso saludable, lo que vamos a hacer es hacerle aumentar de peso, ¿no? Y entonces estaría mal nuestro cálculo. Entonces, 63 por 35 calorías por kilo por 24 horas serían 2.200 kilocalorías que nuestro paciente necesita. Pero si fuera 67.8 por 35, miren, son 2.373 kilocalorías. O sea, estaríamos por demás como 200 calorías, ¿no? Nuestro paciente. Entonces, tenemos que trabajar con el peso medido de nuestro paciente, con el peso con el cual ha llegado, ¿ya? Entonces, por eso es que les digo que esta fórmula casi no la utilizamos nosotros, ¿no? Es útil más que todo en otras disciplinas, ¿no? Como la ciencia forense, como les decía, ¿no? O para saber cuánto podía haber pesado este paciente cuando estaba completito, como les decía, ¿ya? Más que todo, nos va a servir también este peso a nosotros. Ahora, si digamos a nuestro paciente lo han pesado en el momento del ingreso, ¿no? Que eso es muy raro, como les decía, 63 kilos, entonces nosotros inclusive no necesitamos hacer ninguna de estas fórmulas, no necesitamos. ¿Por qué? Porque ya sabemos el peso de nuestro paciente, ¿no es cierto? Entonces no necesitamos utilizar ninguna fórmula. Solo en el caso de que no tengamos este peso de nuestro paciente para poder trabajar, en ese caso acudimos a esta otra fórmula, que es el peso real igual a peso usual menos el porcentaje de amputación, ¿no? Para saber cuánto es el peso de nuestro paciente actualmente sin la parte del cuerpo que perdió, para poder con ese peso realizar nosotros su cálculo de nutrientes, ¿ya? Entonces vendría a ser un primer ejercicio y vamos a ver un segundo ejercicio, pero con la otra fórmula, ¿ya? Entonces tenemos otro caso. Nos dice, este es un paciente, José Centellas. Ay, estoy con inglés un cachito. José Centellas, que él tiene 43 años, ¿ya? Y se encuentra amputado de brazo completo y pie. Miren, 2 partes de su cuerpo ha sido amputado. Su brazo completo y su pie. Su peso usual, el paciente refiere que era de 76 kilogramos. Nos dice, no, yo antes de mi accidente pesaba 76 kilos, ¿no? Entonces, lo que nosotros ahora queremos saber, cuánto es el peso de este paciente, ¿no? Mediante el cálculo, para saber con cuánto de peso vamos a calcular sus nutrientes, ¿no? Entonces, aquí tenemos la segunda fórmula, que es el peso real es igual al peso usual menos el porcentaje de amputación. Entonces, nos dice que tenía 76 kilos, reemplazamos la PU, 76 kilos menos. Porcentaje de amputación, nos dice brazo completo y pie. Vamos a buscar nuestra tablita en el cuadrito rojo y buscamos brazo completo y pie. No hay en uno solo, ¿no? Aquí tenemos brazo completo, 6.5. Entonces, por eso le puse 6.5%. Pero además dice y pie, ¿no es cierto? Entonces tengo que buscar pie también. Brazo completo, me voy buscando y encuentro. Pie, casi al final, ¿no es cierto? Es el penúltimo. ¿Y este pie a cuánto porcentaje equivale? A 1.8. Entonces, 6.5 más 1.8%. ¿Sí, chicos? ¿Han ubicado esos 2 porcentajes? Sí, licenciada. Sí, Ya. Entonces, lo que hacemos es, seguimos despejando, ¿no es cierto? 76 kilos aquí, normal, y despejamos, estos son porcentajes. Entonces, kilos se mantiene con kilos y porcentajes sumamos. 6.5 más 1.8. En total, ¿cuánto le han amputado en peso, en porcentaje? 8.3%. ¿Está aquí, está bien hasta acá? 8.3.
Sí, Lice. Ya, entonces tenemos 8.3%. Ya. Ahora, sería fácil restar 76 menos 8.3, pero no lo vamos a hacer. ¿Por qué? Porque kilos no le vamos a restar de porcentajes, ¿no es cierto? Este porcentaje tenemos que convertirlo en kilos. ¿Ya? Entonces, para eso hacemos nuestro ejercicio auxiliar, para convertir esto en kilos. Ejercicio auxiliar, 76 kilos es nuestro 100% de nuestro paciente. ¿Ya? Él dice que pesaba 76 kilos, por tanto ese es el 100% de su peso cuando estaba completo. Pero ahora ha perdido el 8.3%, de su 100% ha perdido 8.3%, ¿no? Entonces queremos saber a cuánto corresponde en kilos ese porcentaje, ¿no? Esta es la reglita de 3. 8.3 por 76 entre 100 igual 6.3 kilos, porque esta es nuestra incógnita, ¿no? 6.3 kilos. Entonces, cuando tenemos esto, recién vamos a restar 76 kilos menos 6.3 kilos. Igual 69.7 kilos, que vendría a ser su peso real de este paciente. A ver, ¿está bien o no, chicos? Sí, Lice, está bien. Ya. Entonces, no se olviden, ya este ejercicio auxiliar. La mayoría comete el error de esto. Saca este porcentaje y de 76 menos 8.3 me lo resta y me pone ese resultado. Entonces, está mal el ejercicio. ¿Por qué no podemos restar kilos de porcentaje? Tiene que ser kilos de kilos, ¿no? En este caso. Ya, entonces tenemos que hacer este ejercicio auxiliar. Por eso les puse así, abajito, a un ladito. ¿Listo? Entonces, estos son los dos ejercicios para poder calcular. Como les decía, este vamos a usar más nosotros si tenemos una atención a este tipo de pacientes. Por ejemplo, los diabéticos son, ¿no?, pacientes que en muchos de los casos, cuando se complican, pierden el piecito, ¿no? Famoso pie diabético se llama, ¿no es cierto? Cuando empieza con un uñero, luego se va infectando, y es bien difícil que los pacientes con diabetes puedan cicatrizar las heridas, ¿no? Entonces, muchas veces tienen que amputarles el pie, primero la parte inferior, luego van subiendo si es que el paciente no mejora, ¿no? Entonces, esto es común ver en pacientes con diabetes. ¿Ya? Entonces vamos a utilizar entonces este cuadrito para calcular el peso real de nuestro paciente y poder hacer nuestro cálculo de nutrientes. Ya, aquí hay dudas. De hecho, les estoy poniendo ejercicios, chicos, para que hagan en base a esto. No he hecho más ejercicios porque no me parece que sea tan complicado, pero ustedes me dirán. A ver, vamos a ver acá. Un paciente, o diré ejercicios con pacientes con edemas, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer con nuestros pacientes con edemas? Cuando hablamos de las medidas de indicadores como el índice de masa corporal, el peso posible de alcanzar, el porcentaje de peso ideal, sobre todo, ¿no? Y dijimos de que estos indicadores no se utilizan en pacientes que están edematizados, ¿no es cierto? Porque nos daría un diagnóstico erróneo. Pero ¿cuál entonces utilizamos? ¿Cómo hacemos para valorar a nuestros pacientes con edemas, ¿no? Entonces, Childs, este autor, Childs, nos da este cuadrito, ¿no? Él ha estudiado, entonces ha sacado promedios de peso de los diferentes grados, tanto de ascitis como de edemas periféricos, ¿no? Los edemas periféricos son aquellos que están
en los miembros, ¿no es cierto? Miembros inferiores, superiores, ¿no? Entonces, sobre todo en miembros inferiores se ubican los edemas, ¿no? Primeramente. Después pasan a miembros superiores y puede ser generalizado cuando es anasarca, ¿no? Entonces, ya les había mencionado en la clase anterior de que los edemas periféricos nosotros no los valoramos, ¿no? No decimos si es leve, moderado, grave. Nosotros no, ni la ascitis. Normal. Ahora, eso no quiere decir que nosotros no aprendamos a verificar, ver y decir, ah, este está leve, este es moderado, este es grave. Sino les digo que el diagnóstico normalmente lo realiza su médico tratante, ¿no? Independientemente de que nosotros podamos diferenciar y podamos también verificar a ojo, ¿cómo se llamaría? Por observación estos edemas, ¿no? Eso no quiere decir que nosotros no podamos, pero normalmente este diagnóstico lo realiza el médico tratante de ese paciente. Y está como dato en la historia clínica del paciente. Historias clínicas de pacientes renales principalmente y enfermos con enfermedades hepáticas como lo que es la ascitis. También está el manejo de la desnutrición, pacientes que se atienden con desnutriciones graves, donde también se dematizan. También en ginecobstetricia se puede ver edemas en las pacientes embarazadas que cursan algún grado de hipertensión arterial y que pueden hacer preeclampsia sobre todo, ¿no es cierto? Entonces, que son ya complicaciones del embarazo. Entonces, ellos son los que, o ellas también, ¿no? Médicos que diagnostican. Entonces, en la historia clínica está cuando nosotros vamos a tratar a un paciente con edemas. Si es leve, es una cruz. Si es moderado, 2 cruces. Y si es grave, es 3 cruces. ¿Ya? Entonces, ahí también nosotros tenemos que saber interpretar la historia clínica. Entonces, ¿qué vamos a hacer con nuestro paciente? De hecho, si nosotros pesamos a nuestro paciente con edemas, ¿no? No tenemos que calcular sus nutrientes con ese peso, porque es un peso falso, ¿no? Lo que tenemos que hacer en primera instancia es recurrir a esta fórmula, pesar a nuestro paciente, que sería su peso actual, pero nosotros queremos saber su peso seco, se llama así en pacientes con edemas. Peso seco es libre de líquidos que estén fuera de lo normal, como la ascitis y los edemas, ¿cierto? Entonces el peso seco vendría a ser ese, peso libre de líquidos que no son normales para nuestro organismo, ¿ya? Entonces el peso actual vendría a ser el peso del paciente con todos sus edemas. Y restamos el valor chill, que vendrían a ser estos valores, ¿ya? Aquí en este ejercicio vamos a ver. Nuestra paciente era Vilma Centellas, de 52, ascitis moderada y 67 kilos. Aquí está la operación. Peso seco, dice, igual a, el primer dato es el peso actual. Nos está diciendo que pesa 67 kilos, 67. Estamos reemplazando, menos. 6 es, nuestra paciente tiene ascitis moderada. Grado leve, moderado, nos vamos a moderado, nos vamos a la derecha buscando ascitis. Y el valor es 6, ¿no es cierto? 6 kilos. Entonces nos vamos acá, 67 menos 6 igual 61 kilos. Peso seco. Es decir, peso sin edemas. ¿Ya? Entonces, ¿con cuál tenemos que calcular sus nutrientes? Con el peso seco, chicos. Porque este 67 es un peso falso, ¿no? Entonces tenemos que hacer el cálculo con 61 kilos. Y bueno, pues ya van a ustedes aprender en dietoterapia qué conducta se tiene que tomar con estos pacientes para que fundan edemas, ¿no? Tanto es control médico como también nutricional. Entonces, lo primero que tiene que hacer este paciente o esta paciente para normalizar su estado nutricional es fundir edemas. Entonces, en estos pacientes, lo primero que se espera es de que pierdan peso. Y cuando van perdiendo peso, quiere decir que nuestro tratamiento está siendo adecuado. ¿Por qué? Porque le estamos haciendo fundir edemas a ese paciente. ¿Ya? Entonces, sí o sí tiene que bajar de peso esta paciente.
Y es el resultado de nuestro tratamiento nutricional que le estamos haciendo en forma correcta. Entonces, 67 menos 6, igual 61 kilos, hasta ahí tendría que bajar de peso, 61 kilos, ¿no? Y con este peso tenemos que hacer nosotros el cálculo de nutrientes. Especialmente en pacientes con ascitis hay que tener mucho cuidado con las proteínas, ¿no? Porque son pacientes cirróticos que están pues con el hígado totalmente deteriorado, ¿no? Irreversible. Entonces, ¿qué hay que hacer con ellos? Tener mucho cuidado con la cantidad de proteínas que se da, ¿no? Porque además lo que se quiere es de que las proteínas que están en su líquido acítico, en ese líquido, tiene proteínas. 2 gramos de proteínas por litro tienen en ese líquido, ¿ya? Entonces, si más o menos hacemos una relación, aunque los litros no son igual que los kilos, ¿no es cierto? Pero si tuviese unos 5 a 6 litros de líquido acítico, si le multiplicamos por 2, está reteniendo en ese líquido como 10 gramos de proteínas, ¿no? De 10 a 12 gramos de proteínas. Y lo que nosotros al reducir la cantidad de proteínas de la dieta, lo que hacemos es que el paciente, como necesitan proteínas, entonces vaya consumiendo las proteínas de ese líquido acítico. No se da líquidos o se hace control riguroso de líquidos en estos pacientes justamente para que el organismo tome los líquidos de ese líquido acítico y por tanto las proteínas y los líquidos los va absorbiendo, reabsorbiendo este paciente, ¿no? Y va a fundir edemas. ¿Ya? Entonces, ese es principalmente el tratamiento dietoterápico que se le da al paciente. Por supuesto que es mucho más larguito, pero eso ya lo van a llevar cuando corresponda llevar en dietoterapia 2. ¿Ya? Entonces, pero para la antropometría realizamos ¿cómo se llama? Utilizamos esta formulita con la tablita de los valores chilled aquí. ¿Ya? Luego, no se olviden que esto les mostré, ¿no es cierto? En la anterior clase hemos visto cómo es la ascitis y cómo son los edemas periféricos. Ya. Luego tenemos, a ver, otro ejercicio. Aquí vamos a poner 1, porque es un ejercicio que estamos haciendo de edemas. Y aquí es otro ejercicio, el 2. ¿Ya? Otro ejercicio. Aquí decimos determinar el peso y talla del paciente José Oporto, de 43 años, que se encuentra con edema periférico grave. Su peso actual es de 74 kilos. Peso y talla le puse aquí. Peso. Determinar el peso seco sería aquí. Seco del paciente José Oporto, de 43 años. Se encuentra con edema periférico grave y su peso actual es de 74 kilos. Ahora sí está el ejercicio, ¿no? Entonces, lo único que hacemos, les decía, la fórmula, ¿no? Peso seco es igual a, reemplazamos el peso de nuestro paciente, el peso actual, que es 74 kilos, menos 10, que vendría a ser el valor chill. En este caso, nuestro paciente tiene edema periférico grave. Edemas periféricos, nos vamos a leve, moderado, grave, el valor es 10. 10 kilos. Por tanto, peso seco es igual a 74 peso actual menos 10 del valor chill, 74 menos 10 igual 64 kilos su peso seco, ¿no? Entonces son fórmulas bastante sencillitas de aplicar, ¿no? Que simplemente tenemos que tener aquí nosotros el dato, este cuadrito, y directamente sacamos y restamos según lo que corresponda al edema. ¿Listo? ¿Tienen alguna pregunta? Aquí hay 2 ejercicios más. ¿Preguntas?
que no hayan entendido. Están sencillos los ejercicios, pero quizá tengan alguna pregunta. Un favor, Magister. No está en relación a estos últimos ejercicios, sino a los anteriores de determinación de la distribución adiposa. Ya. Cuando nos dice en la circunferencia de cintura, Ya. los datos que nos muestra el cuadrito donde es riesgo aumentado y riesgo muy aumentado. Ya. Pablo, un cachito, yo te pido, terminaremos esto del adulto y volvemos a lo que tú quieres que te vuelva a explicar, que vuelva a explicar. Sí, está bien. Sí, ya. Está bien, Magister. Ya, está bien. Como ya puse esto de compartir, entonces, a ver, vamos a ver acá. Luego volvemos a lo que me dijiste. Están viendo esta parte, ¿no es cierto? De la presentación que tenemos. Sí, Magister. Sí, Lice. Ya. Sí, Lice. Entonces vamos a ver un cachito, voy a poner modo de presentación aquí. Ayer les mandé grabado este tema, ¿no? Entonces, quiero remarcar algunas cositas. Por ejemplo, la clasificación del índice de masa corporal en los adultos mayores, ¿no? La Organización Mundial de la Salud ha definido estos rangos, ya estos que son un poco mayores a los del adulto, ¿no? Si ustedes se han dado cuenta. ¿Se dieron cuenta? Por ejemplo, para bajo peso, aquí los rangos son todo lo que es menor a 23 viene siendo bajo peso. En el adulto es menor a 19, ¿no es cierto? Bajo peso. En adulto mayor ya sería menor de 23, ¿no? Esto porque a medida que se va aumentando de edad, tenemos la tendencia de acumular más masa grasa, ¿no? Especialmente en mujeres, ¿no? Y por supuesto también en varones, ¿no? Entonces, la falta de actividad física, el sedentarismo y muchas veces las complicaciones óseas van haciendo que los pacientes vayan, ¿cómo se llama? Reduciendo su actividad física, ¿no? Entonces, de hecho, viene siendo normal que sean un poquito más o sea, que vayan, que estas personas adultas mayores vayan ganando más peso. Y eso no significa que estén con sobrepeso y obesidad. O sea, la Organización Mundial de la Salud misma y también el Ministerio de Salud en nuestro país ha adoptado estos rangos dentro de lo que es la norma de atención al adulto mayor para catalogarlos o clasificarlos bajo estos rangos, ¿ya? Disculpen la redundancia. Entonces, bajo peso, menor de 23, normales estarían de 23 a 27.9, sobrepeso de 28 a 30 y la obesidad se mantiene con mayor a 30, ¿no? Igual que en los adultos. Entonces, estos son los rangos que se manejan para evaluar el estado nutricional de adultos mayores, ¿no? Como ustedes pueden apreciar, hay diferencia entre el adulto y el adulto mayor en lo que respecta a rangos de normalidad. Ya. Bueno, también nos dice en el adulto mayor de que, si ustedes se han fijado, casi no se aplican todas las medidas antropométricas que hemos visto en los 4 videos que les mandé, el 1, 2, 3 y 4 de adultos, ¿no es cierto? Porque son muchísimas medidas. Personas adultas mayores ya un poquito evitan, ¿no? Que estemos manipulándoles un poquito más. Entonces, en ellos hay que hacer más resumido la medición antropométrica. Entonces, si bien puede realizarse mediante la medición de 4 pliegues,
¿no? Pero también nos dice la teoría de que podemos utilizar un solo pliegue, ¿no? Y el más valedero sería el pliegue tricipital, que es el más accesible y uno de los más sencillos de tomar, porque es el brazo no es una parte del cuerpo que está siempre oculto, ¿no es cierto? Más bien siempre está más libre y más accesible para hacerle las medidas, ¿no? Entonces simplemente nosotros ubicamos, como ya hemos estudiado, hemos visto en los videos, ¿no? En la parte media entre el acromión y el olecranon, ¿no es cierto? En esa parte, nosotros, parte de atrás o posterior del paciente, ubicamos, ¿no es cierto?, el pliegue, como lo está haciendo en la fotografía, aquí se nota mucho mejor, ¿no? Está agarrando el pliegue, un pellizco de la piel con grasa, con el pulgar y el índice, ¿no es cierto? Y con la ayuda del caliper, que es una especie de tenaza, agarramos y medimos ese pliegue. Entonces, este único pliegue tricipital nos va a servir para poder hacer una evaluación nutricional de nuestro paciente, ¿no? En adultos mayores. Entonces, simplemente, ¿qué es lo que hacemos? Esa medición del tríceps lo comparamos con estas tablitas. Tenemos para hombres y también tenemos para mujeres, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice? En estas tablas, por si acaso, se manejan percentiles, ¿no? Percentiles menor a 5 ya vendría a ser desnutrición grave. O sea, todo lo que está menor a 5, este es el percentil 5. De 5 milímetros para abajo es desnutrición grave. Ojo, esto está en milímetros, ¿no? La edad de 55 a 64.9 años. 5 milímetros, 6 milímetros, 8, 11, 14, 19, 22, ¿no? Entonces, todo lo que está por debajo de menos 5 es desnutrición grave. Del percentil 5 al 10, desnutrición moderada, de acá. O sea, si nuestro paciente tiene 5.5 milímetros, desnutrido moderado. Percentil 10 dice desnutrición leve. Percentil 25 al 90, normal. Es decir, del 8 a 19 vendría a ser normal. Y mayor a 90, sobrepeso. Es decir, mayor a 19 es sobrepeso. ¿Ya? Si nosotros agarramos ese pellizco que le hemos tomado al paciente, el pliegue, medimos, y si su pliegue mide 20 milímetros, perdón, es mayor a 90 percentil, tiene sobrepeso. ¿Ya? Entonces, esa es la única forma de interpretar esta tablita. Y como ustedes pueden ver, tenemos para un adulto mayor, bueno, tenemos a partir de los 55 años, que todavía no es adulto mayor, ¿no? Pero de 60 a 64.9, a partir de los 60 hemos dicho que en nuestro país se considera ya adulto mayor, ¿no? 64.9. Y de 65 a 74.9 vendría a ser un segundo grupo etario también de adulto mayor. Ya, les cuento que recientemente salió una nueva clasificación para adultos mayores. No sé si han conocido esto. La OMS sacó una nueva clasificación. No, magister. A ver, tenía esto en mi celular, estoy buscando, que tengo que verlo. Recién me lo han enviado. Entonces, ya no es esa clasificación que está ahí. Pero bueno, hasta que... No está. Hasta que les voy a compartir por el WhatsApp. ¿Listo? Lo voy a encontrar. Entonces, hasta que el ministerio no lo adecue esto a la norma, todavía manejamos esto del adulto mayor a partir de los 60. Pero es bueno que ustedes sepan como referencia que la Organización Mundial de la Salud sacó una nueva clasificación para los adultos mayores. Eso a raíz de que cada vez la población está siendo más longeva, es decir, hay más gente, ¿no?, que vive más años, ¿no? Lo que hace años atrás una persona de 50 años ya se la consideraba viejita o viejito,
Ahora ya no, ya se lo ve joven. A uno de 60 años que ya prácticamente era un ancianito, abuelito, como así podemos decir a simple vista, ahora ya no es así, ¿no? Entonces está cambiando, hay mucho más de la parte estética, hay mucho más cuidado muchas veces de la gente, entonces hay una nueva clasificación. Ya les voy a compartir luego por WhatsApp. En este momento no lo encuentro. No, y tenemos para mujeres también, miren, también por grupo etario, de 60 a 64.9, de 65 a 69, de 70 a 79.9. Según sea el caso, entonces nosotros ubicamos acá y tenemos el equipo entonces medimos y podemos valorar a nuestro paciente. Igualmente, todo lo que está por debajo del 5, de estos números, de estos datos, todo lo que está hacia abajo es desnutrición grave. Del 5 al 10, moderada, del 10 al 15, leve, y percentil del 15 al 85, todo esto de acá a acá es normal. Normal. Y percentil de acá para arriba es sobrepeso. Más bien ustedes ya saben interpretar las tablas con la menor, mayor, ¿no es cierto? Entonces, y también entre puntos de corte. Entonces, va a ser muy sencillito poder interpretar estas tablas. Luego tenemos el perímetro braquial. Este es más sencillo. ¿Por qué? Porque se hace directamente con una cinta métrica. En los de arriba probablemente se dificulte porque es bien difícil, a no ser que uno como nutricionista tenga su equipo, en ese caso sí va a poder realizar estas mediciones, porque en los hospitales lastimosamente no compran estos equipos, ¿no? Entonces habría que ser muy, muy exigente, muy insistente y realmente cotizar uno personalmente para que no los compre. Pero normalmente es muy pocos servicios de salud, especialmente los privados, tienen estos equipos, ¿no? Entonces, pero no está de más. Uno tiene que poner siempre en su POA estos equipos para que en algún momento se pueda adquirir, ¿no? Para el hospital o para el centro de salud donde uno está atendiendo, ¿no? Y una cinta métrica, eso sí, es más accesible. Entonces, este cuadrito nos sirve para que nosotros podamos evaluar a nuestro adulto mayor simplemente haciéndole la medición del perímetro braquial o de la circunferencia muscular del brazo. Lo hacemos en centímetros, ¿no es cierto? Con la cinta métrica o con la cinta antropométrica. Entonces, no hay, ¿cómo se diría?, justificación cuando decimos, no lo puedo evaluar a mi paciente porque no le puedo pesar, no le puedo tallar, ¿no? ¿No es cierto? Podemos hacer un seguimiento de la evolución de nuestro paciente internado simplemente con la medición del perímetro braquial, ¿no? En ese caso nosotros tomamos la medición acá. Todos estos datos, por si acaso, son en centímetros, ¿ya? Entonces, y lo arriba, los perímetros, ojo, no se olviden que se mide en milímetros, ¿no? Entonces aquí dice por eso centímetros, ¿ya? Entonces, aquí, lo que necesitamos más que todo saber para que nuestro paciente no baje de peso y esté con desnutrición, simplemente aquí nos da o nos indica algo, que todo paciente que esté por debajo de este percentil, menos 10, menor del 10, de estos números que ustedes están viendo, o sea, por debajo de este número 27.8, se considera que está con peso adecuado, ¿no? Pero por debajo de 27.8, pues 27.7, ese paciente ya está con desnutrición grave, ¿ya? Entonces, todo lo de aquí para abajo es grave. Ahora, tenemos que tomar en cuenta de que el percentil 50, y eso ya lo habíamos visto en anteriores clases cuando hablamos de percentiles, que no son muy usados, ¿no? Pero que sí, en X o Z casos se va a usar. En este caso, por ejemplo, ¿no? El percentil 50 viene siendo la mediana, ¿no? O el promedio. Entonces, lo que se quiere es de que nuestros pacientes, cuando los midamos, se acerquen a este percentil 50, ¿no? De 60 a 64.9 años, un hombre, paciente varón, su perímetro braquial sea 32 o alrededor de 32, ¿ya? Sería lo ideal. Si va bajando, entonces ya
Podemos ir, por ejemplo, si está a un 28, por ejemplo, está menor de este 15, entonces ya está en riesgo, ¿no es cierto?, de desnutrición grave. Entonces, hay que verificar. Y si está por debajo de 10, ya está con desnutrición grave. Entonces, estos datos que tenemos aquí al medio, ¿no?, 15, 25, nos sirven para hacer alguna intervención, para prevenir, porque nuestro paciente está bajando su circunferencia muscular, ¿no? Si está bajando la medición de su circunferencia muscular, ¿qué quiere decir? Que está bajando de peso, está perdiendo masa magra nuestro paciente. Y eso no es conveniente porque se va a desnutrir, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer es tratar de que se mantenga en este parámetro, dependiendo de la edad, ¿no? Miren, a más joven, más masa magra. Más ancianito, más viejito, menos masa magra. Miren cómo va bajando, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, para que interpreten la tablita. Y en el siguiente, este ya es para mujeres. Igualmente, tenemos que acercarlo al percentil 50 como el promedio de normalidad. Y si está menor de 10, desnutrición grave. Entonces, lo que tenemos que hacer es que esté por acá. ¿Ya? No siempre va a ser exacto, ¿no es cierto? Pero tenemos aquí los datos para ir, ¿por dónde está? Está entre 15 y 25. Bueno, está nomás bien. Está acá, está excelente nuestro paciente. Está con una buena circunferencia muscular. O sea, tiene una buena reserva de nutrientes, especialmente proteínas, ¿no? Buena reserva de proteínas, ¿ya? Porque tiene masa magra, ¿ya? Entonces, eso. Ahora, en cuanto a circunferencia de la cintura, también se utiliza para nuestros adultos mayores esta medición, ¿no? Simplemente como adultos mayores tienen también mucho riesgo en lo que respecta a enfermedades cardíacas. Entonces, para prevenir esto igualmente, ¿no? En este caso, los datos o claro, los parámetros son iguales que para el adulto, ¿no? No ha habido diferenciación. Entonces, se utilizan los mismos. Para mujeres, riesgo de contraer enfermedades cardíacas es cuando la cintura es mayor o igual a 88. Y en los hombres existe riesgo cuando su cintura es mayor o igual a 102 centímetros. Entonces, esos vendrían a ser el riesgo de contraer enfermedades cardíacas. Luego, por supuesto que a las medidas antropométricas siempre es bueno complementarlas con datos, con análisis bioquímicos, ¿no es cierto? Como hemogramas, albúminas, perfil lipídico, glicemia, ¿no? Y todo tipo de análisis laboratoriales que nos pueden servir para hacer un seguimiento de la evolución de nuestro paciente adulto mayor. Bueno, todo esto fue obtenido de las guías alimentarias para adulto mayor, el 2013, que esto sigue vigente, ¿no? Y también, aparte de las guías alimentarias, del continuo de atención en el curso de la vida, que ya vendría a ser el posterior, pero que comparando es lo mismo, ¿no? No hay variación en los parámetros, por si acaso. Entonces viene siendo lo mismo. Ahora, puede que en un futuro cercano se pueda cambiar esto, quizá. Bueno, esto no se va a cambiar. Lo que sí puede cambiarse es el hecho de que se considera adulto mayor a partir de los 60, probablemente, ¿no? Sino que alarguemos un poquito más, digamos, adulto mayor a partir de los 65, quién sabe, ¿no? Entonces, esta parte sería la explicación más que todo de las tablas acá. No sé si hay alguna duda, chicos. Comentarles de que aquí, por ejemplo, en estos ejercicios no se, ¿cómo se diría? No se angustien mucho, ¿no? De acá prácticamente en ejercicios como tal no les daría, ¿no? Simplemente es para que ustedes
tengan el dato, guarden estas sus tablas para algún momento que lo puedan utilizar y ya saben cómo usarlo porque aquí está sus referencias. Ahora, ejercicios, prácticamente como les dije, no es que si no vale la pena, pero simplemente sería comparar, ¿no? Les diría, un paciente de 67 años que tiene su circunferencia de 24 centímetros. Su diagnóstico, ustedes agarran y pan, desnutrición grave, ¿no es cierto? Viendo la tablita. Entonces, no es mucha ciencia. Entonces, más me voy a abocar a los ejercicios mediante las ecuaciones y todo lo que tenemos. ¿Alguna duda de acá, chicos? Voy a ir viendo lo que me pidió su compañero. A pesar de que, a ver, un segundito. Ya, a ver, Ronald, ¿cuál era tu pregunta, Pablo? Me hablabas de circunferencia cintura, circunferencia cadera, ¿no es cierto? Primero me ubicaré en la pregunta. Sí, Magister. ¿Por qué? Bueno, lo engloba en dos secciones. Ah, ya, sí. Justo ahora también lo acaba de mencionar en el adulto mayor, pero en este sería para el adulto joven, ¿correcto? Sí. En el que tú me preguntas, el que está en la tabla de ecuaciones o de fórmulas, es para adulto, ¿ya? O sea, una persona entre los 19, mayor de 19, hasta los 59 años, ¿no? Porque a partir de los 60 se considera adulto mayor. Entonces, acá tenemos dos bloques, índice cintura-cadera y circunferencia cintura, ¿no? Entonces, el primero de ellos, el índice cintura-cadera, nos sirve para determinar, ¿no? ¿Cuál es la distribución adiposa de nuestro paciente? Es decir, ¿cuál es la forma de nuestro paciente, sea mujer o sea varón, ¿no? Y hemos llevado en clase diferentes tipos de distribución adiposa. Una de ellas, la superior o androide, que es mucho más propia de los varones, ¿no es cierto? En la cual se caracteriza por porque la parte superior, es decir, toda la parte del tórax, los brazos son más anchos que las caderas, ¿no? Esto es propio de los varones. Pero eso no quita que las mujeres también, muchas, tengan este aspecto, esta distribución de masa grasa, ¿no? Que es el tipo androide. Y tenemos, y es propio para algunas enfermedades, ¿no es cierto? Tendiente a muchas enfermedades. En cambio, la distribución adiposa inferior oginoide, ¿no es cierto? Que se caracteriza por ser forma de pera invertida, ¿no? Entonces, o también lo llaman triángulo invertido, no, es triángulo, perdón, la forma de triángulo, ¿no? En moda se llama así. Entonces, donde los hombros más bien son más angostos y las caderas y las piernas son más anchas, ¿no? Entonces, también es propia de algunas patologías, como por ejemplo la apnea del sueño, dicen, ¿no es cierto? Las personas que roncan son más las que tienen la forma ginoide. Entonces, este ejercicio, esta ecuación de índice cintura-cadera, que vendría a ser circunferencia de la cintura sobre circunferencia de la cadera, nos sirve para determinar cuál es la distribución adiposa de nuestro paciente. Si es superior o androide o es inferior o ginoide, ¿no? O ginecoide también se llama en algunas bibliografías. Ya. En cambio, la circunferencia cintura, solamente la medición de la cintura con la cinta métrica o la cinta antropométrica, porque hay, ¿no? ¿Cierto? También la cinta antropométrica. En centímetros, simplemente esa medición nos sirve para conocer cuál es el riesgo de nuestros pacientes de contraer enfermedades cardíacas o enfermedades metabólicas, también se las llama, ¿no? Pero principalmente en cardiología se utilizan esta medición solo de la cintura, ¿no? Donde nos dice que
puede existir riesgo o no hay riesgo, ¿ya? Entonces, ¿cómo interpretamos? Cuando la circunferencia de la cintura es mayor o igual a 80 en una paciente mujer, podríamos decir que tiene un riesgo aumentado de contraer enfermedades cardíacas. Pero si su cintura es mayor a 88, igual o mayor a 88, el riesgo es muy aumentado, ¿ya? Ahora puede estar en 84, por decirles, su cintura. ¿Cuál sería el riesgo? Riesgo aumentado, ¿no es cierto? Mayor o igual a 80, mayor a 80 está haciendo, o igual a 80. Mayor es 84, pero aquí hay un rango, 80, 88. Entonces quiere decir que de 80, 81, 82 hasta 87 es riesgo aumentado. Mayor o igual a 88 es riesgo muy aumentado de contraer enfermedades cardíacas. Ahora, ¿qué pasa si una mujer mide 79 centímetros de cintura? ¿Tendrá riesgo o no tendrá riesgo? Aquí, ¿cómo se interpreta? Ya en una ocasión les dije, en ese caso se pone no hay riesgo de enfermedades cardíacas o que no tiene riesgo de enfermedades cardíacas, ¿no? Su cintura está todavía dentro de los rangos de normalidad. Por tanto, esa persona no está corriendo riesgo de contraer enfermedades cardíacas. Si tuviera 60 centímetros, 65, 75, hasta 79, no corre riesgo. Pero ya está con 80, ya hay un riesgo. Riesgo aumentado de contraer enfermedades cardíacas. ¿Ya? Esa es la interpretación de esta tablita. Y en el sexo masculino lo mismo, ¿no? Un paciente varón cuya cintura mide 94 o más, hasta 101, porque aquí hay un rango, ese paciente varón tiene un riesgo aumentado de contraer enfermedades cardíacas. Pero si su cintura es mayor a 102, de 102 a mayor, tiene un riesgo muy aumentado. Ya esa persona con 102 seguramente es una persona gordita, panzoncita, ¿no? Entonces tiene riesgo muy aumentado. Pero si ese varón tiene una cintura de 90, 88, 82, o sea, menos de 94, no tiene riesgo de contraer enfermedades cardíacas, ¿no? Es una simple interpretación que se hace simplemente con esta tablita. Por eso hay dos bloques, porque ambas fórmulas o ambos indicadores, más bien, hablan prácticamente de lo mismo, ¿no es cierto? De los riesgos de contraer enfermedades metabólicas o de tipo cardíaco, ¿no? Por eso está en dos bloques, Pablo. No sé si ahora sí entendieron. Chicos, ¿dudas? Pablo, ¿comprendido? ¿Dudas, chicos? ¿Podemos quedar en el examen? Segundo parcial. Sí, Magista. Gracias por la explicación. Se me cortó la transmisión. Ya. ¿Qué fechas serían tentativas? Las fechas. Miren, con este tema de hoy habríamos terminado la unidad 3, ¿no? Que era la más larguita, ¿no? Y les estoy dejando una práctica en el Classroom. Les voy a subir una parecida a la que les dejé, que esa era la parte 1, y estoy dejando la parte 2, que es un poco más corta, ¿no? Porque es lo último que tenemos. Les estoy dejando en el Classroom para que lo resuelvan también, tanto para mí como para Israel. Le voy a pasar a él también para que ustedes puedan mandar una copia a él.
Ya, sería esto y nos estaría faltando lo que es de la embarazada, que esto lo vamos a avanzar el lunes, el martes y el miércoles podemos dar ya hasta donde avancemos el segundo parcial, el próximo miércoles, si ustedes quieren. Ahora si no, lo dejamos pendiente y podemos dar el siguiente lunes, si ustedes quieren. Y así el miércoles avanzamos, terminamos lunes, martes, miércoles y el lunes podemos dar examen. Solo que sí, el lunes, como tenemos solamente hora y media, sí, nos alcanza el tiempo para dar el segundo parcial. ¿Qué opinan? O damos el 30 o el 5. 30 cae miércoles y 5 cae lunes. El 5, licenciada, por favor. 5, Lice, por favor. El 5, dice, porfa. lunes 5. Segundo Sí, parcial. doctora. Ya. Segundo parcial, entonces haríamos con lunes 5. ¿Ya? Ya. Y la siguiente semana avanzamos. Todo lo que nos corresponde. ¿Ya? Y para el final. Final de una vez quedaremos, chicos. Ustedes díganme la fecha. Puede ser miércoles 7. O lunes 12. Martes 13. Miércoles 14. Liz, ¿en qué fecha dijo para el primer parcial? Segundo parcial, 5 de julio, cae el lunes. Entonces, como ya habríamos avanzado todo hasta el lunes 5 para el segundo parcial, ya tendríamos el miércoles 7, podríamos dar el final. Y así se libran de la materia. Porque supuestamente no nos van a dar más tiempo para... No va a haber reprogramación de cronograma. Pensé que iba a haber reprogramación de cronograma. Y estamos dentro del cronograma hasta el 12, más o menos. Licen, hasta el 12 tendríamos que acabar todos los exámenes. Según lo que sé, sí. Pero no sé cómo estamos haciendo ahora con los otros docentes. Porque no nos han vuelto a pasar el nuevo cronograma de las 2 semanas que se ha tenido. Estaba en un problema porque la Federación de Docentes decía, pero no nos han preguntado a nosotros nos vamos a basar en nuestro cronograma que ya tenemos, y al final no sé. Pero como les decía, nosotros con este tema ya hemos terminado el adulto, entonces tendríamos lunes, martes, miércoles para avanzar lo que es embarazada, que no es muy largo. Tenemos un video que ver. Tenemos el sistema informático perinatal. Vamos a ver el mismo tema. Vamos a hacer ejercicios, que eso podemos hacer los 3 días. Y con eso estaríamos terminando. Y el 5 estaríamos dando el parcial, como les decía, el segundo. Y ustedes díganme cuándo quieren dar el final. Puede ser ese miércoles 7, el 12 o el 14 también, no hay problema. ¿Podría ser el 12, doctora? ¿Sí? Tal vez el 14, Licen. Sí, licenciada, el 14, 14, por por favor. favor. Sí, cosa de 14, Licen, por 14. favor. Sí, cosa de que ustedes tampoco tengan mucha acumulación de materias y no estemos postergando, ¿no? Miércoles 14. ¿Ya? Entonces, miércoles 14 estamos quedando en el final. ¿Sí? E Está bien. inmediatamente vamos a dar la segunda instancia, ¿no? Para los que no estén bien. 14, digamos, y el siguiente lunes ya daríamos. ¿Ya? Si es que no hay cambio de cronograma, chicos. Hasta el momento no nos han dicho nada de la universidad. ¿Ya? Pero mientras quedaríamos en estas fechas. Ya, gracias, Lice. Ya, a ver, vamos a ver algo más, 15. Solamente les voy a mostrar dónde estamos. Una ventana, ahí un ratito. Creo que hay que primero sacarlo. Ejercicios, ya.
esta vendría a ser, están viendo, ¿no es cierto? La práctica que les voy a dejar. Sí, dice, se ve. Ya, valoración nutricional del adulto, segunda parte. ¿Ya? Entonces, acá tenemos, nos tocaría el número 10, determinar el peso del paciente postrado mediante la ecuación de Benke. Sí, está bien. ¿No? Con los 12 perímetros tenemos. ¿Ya? Resultado, peso en kilos, me anotan acá, lo mismo. Pueden ir haciendo espacio y aquí ir llenando con su fórmula, ¿no? Su fórmula y aquí me ponen el resultado. Igualmente acá tenemos 2 ejercicios con perímetros. Luego tenemos 2 ejercicios con edemas, ¿no? Pacientitos con edemas donde hay que sacar el peso seco. Luego tenemos pacientes con amputaciones. Tengo 4 ejercicios. 2 que son con la primera fórmula y 2 con la segunda fórmula. Ustedes se van a dar cuenta porque con la primera dice peso medido, ¿ya? Perdió antebrazo ex trabajador de carpintería, un mes sufrió un accidente con la perdió los miembros superiores. Antebrazo. Ay, aquí no les he puesto el dato. Sí. Y así me olvidé. Es medido. Puede haber 39. De 64 kilos lo voy a poner. Ex trabajador de carpintería, hace un mes sufrió accidente con sierra eléctrica en el cual perdió los miembros superiores, antebrazo con la mano derecha y la mano izquierda. ¿Ya? Entonces, esos son. Este es con peso usual, que vendría a ser con la segunda fórmula, peso usual con la segunda fórmula. ¿Ya? Esto hay que sacar el peso real. Y talla en paciente postrado según altura de rodilla, que solamente son 2 ejercicios más para poder practicar. Aquí en este cuadrito me van a poner el resultado con la fórmula mixta y esta con la fórmula específica. La mixta que es hombre-mujer, ¿no es cierto? Y la específica que es para hombre y en este caso para mujer. Son solamente 2 ejercicios, chicos, que faltaría para completar nuestras prácticas. ¿Listo? ¿Alguna cosa, alguna duda que hayan tenido también en el anterior ejercicio? Esto enseguida les subo. Ya, chicos. Dicen, buenas tardes, perdón. Quisiera preguntarle cuál va a ser el temario para el segundo parcial. Es todo adulto, evaluación nutricional del adulto. Y bueno, sería la unidad 3 y la unidad 4. Desde evaluación nutricional del adulto, ecuación de Hamwi para adelante, adulto mayor, lo que hemos visto hoy y les he pasado ayer en la grabación, y lo que es evaluación de la embarazada y la puérpera, que es prácticamente lo mismo. Ya, entonces, y es un tema corto lo de la embarazada, que lo vamos a avanzar la próxima semana. Hasta ahí sería el segundo parcial. Está bien, dice, muchas gracias. ¿Ya? Son 4 unidades. Las 4 están en el Classroom, por si acaso. Todo lo que hemos avanzado está en el Classroom. Licenciada, disculpe una pregunta. ¿Y los ejercicios van a entrar de los 3 temas? ¿O desde el primer parcial lo que ingresó más? No. En el segundo parcial solamente es adulto, adulto mayor, embarazada. Ya, licenciada, gracias. Lo otro ya lo han aprobado, no lo han reprobado. Pero en el final sí entra todo.